Vamos a dar lectura al capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 11, pero hoy nos vamos a concentrar del versículo 7 al 11. Pero quiero tomar impulso para que comprendamos el texto. Dice Juan, capítulo 15, versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, lo que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermanos, dice el versículo, esto viene de un contexto de que el Señor está hablando de que Él es la vid verdadera, y viene de un contexto anterior, el capítulo 14, versículo 31, donde el Señor dijo: levantaos, vámonos de aquí. Este mensaje ya no es en el aposento alto, este mensaje se está desarrollando de camino al huerto de Getsemaní. Podríamos decir, el Señor va caminando y va enseñando. Miren, el Señor es un ejemplo de redimir el tiempo. No es que camina callado hasta el huerto, no. Cada minuto de la vida de nuestro Señor Jesucristo sirvió para enseñar y para enseñar. Esto nos debe exhortar para comprender la importancia de la enseñanza, la importancia de estar aprendiendo continuamente la buena voluntad de Dios. A alguno por ahí le puede producir un poco de cansancio la enseñanza. Mis hermanos, el Señor nos da un ejemplo de que la enseñanza es importantísima. Pero el versículo 7, que tenemos que analizar hasta el 11 en esta mañana, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este texto está tan mal interpretado. Este texto es que yo puedo pedir en el nombre de Jesús lo que sea y Él lo tiene que dar porque lo dijo. Miren, muchos habían rechazado las palabras o declaraciones que pronunció Jesús. Yo le leo algunos ejemplos, todo de Juan. Juan 5:18 dice: por esto los judíos tenían aún más deseo de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Cuando Cristo afirmó ser igual a Dios, los judíos quisieron matarlo, no recibieron sus palabras. Juan 5:38 nos dice: ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. No dejan que sus palabras estén sobre ustedes. Juan 6:66
Dice, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque sus palabras no habían tomado el corazón de estas personas. Sus palabras habían sido rechazadas por estas personas. Por eso dejaron de andar con Cristo. Le fue durísimo seguirle. No quisieron saber nada con las palabras que el maestro enseñaba. Estos hombres, a su vez, todos estos hombres que rechazaron a Cristo, también fueron rechazados. Leamos 15:6 de Juan. El que en mí no permanece, ¿quién es el que no permanece? El que no recibió la palabra. Será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces todo aquel que rechace a Jesús, Jesús lo rechazará a él. Y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Entonces miren la importancia de recibir la palabra del Señor. Por otra parte, para los que permanecen en Cristo Jesús, hay una gran promesa. Para todos los que permanecen en Cristo hay una gran promesa. Ahora, repite y explica el pensamiento de permanecer de una forma positiva, porque los primeros versículos del 1 al 6 es de la forma negativa. Si no permanece, pasan cosas, no pueden producir, nada pueden hacer. De una forma negativa es el resultado. Ahora va a mostrar el permanecer de una forma positiva, los beneficios de permanecer en Cristo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el 15 del 4 al 5. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿ves? Es todo connotaciones negativas. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Aprendemos lo que significa obedecer las palabras de Cristo, de forma que éstas lleguen a ser la dinámica de nuestra vida, de nuestra persona. Si mis palabras no permanecen en vosotros, si no los domina, si no es la voluntad de prioridad número uno en sus vidas, de modo que las personas, las que creen, actúan de acuerdo a las Escrituras. Por eso, hermano, no es que queremos juzgar, pero alguien que cree se mueve de acuerdo a lo que cree. Cuando un creyente actúa contrario a las Escrituras es porque no lo cree. Porque si lo creyera, actuaría en consecuencia. Qué importante es comprender esto, hermanos. Miren, en la vida de tales personas se cumple la promesa de la oración eficaz. Y todo el que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Vamos a observar un poquito este punto de Juan 14:13. Él dijo, yo lo haré. En Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. De ahí que es doblemente seguro. Miren, él dice, yo lo haré. El Padre os lo hará, os lo dará. Y también Juan 15:7, lo que acabamos de leer, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Son afirmaciones contundentes. Podemos confiar, podemos orar. Ahora, es razonable y es lógico que todo lo que debemos pedir es en su nombre. Y miren, es razonable que la persona que permanece en Cristo y en cuyo corazón las declaraciones de Cristo, su palabra, tienen completo control de su vida,
no pedirán nada que sea contrario a la voluntad de Jesucristo. Porque siempre va a pedir en el Espíritu de que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo aquel que permanece en Jesucristo va a orar de esta manera. Señor, te pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en una armonía completa con todo lo que Cristo ha revelado respecto de sí mismo. Es decir, siempre pedirá en su nombre. Lo que pedimos es según su carácter, lo que Él pediría, lo que Él haría. ¿Se acuerdan cuando decimos, qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, esa es la definición correcta. Entonces toda persona que pide conforme al carácter del Señor Jesucristo recibirá todo lo que pide. El tema es que cuando pedimos cosas que no son conforme a la voluntad del Señor y su carácter, Él no la va a contestar. No la va a contestar en forma positiva. Miren, el permanecer en Cristo produce resultados extraordinarios. Miren, tenemos una oración que es eficaz. Oramos conforme a su nombre, a su carácter. Entonces la oración que hacemos es efectiva, eficaz, produce. Lo que hemos leído en el 15:8 lleva mucho fruto. Permanecer en Cristo nos hace llevar mucho fruto y hoy vamos a descubrir que el Señor está buscando mucho fruto, mucho. Y el versículo 11 de lo que hoy vamos a estar viendo nos dice que termina en una plenitud de gozo. O sea, permanecer en Cristo nos garantiza una oración eficaz, nos garantiza llevar muchos frutos y también nos garantiza plenitud de gozo el permanecer en Cristo. Ahora, esto fue producto de haber considerado a Jesús. Y ahora nos vamos a ver cómo llevamos frutos. Versículo 8, 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando los hijos de Dios exhiben la semejanza de Cristo ante este mundo, el Padre es glorificado. La gente se ve obligada a confesar que ha de ser un gran Dios cuando puede transformar a unos pecadores tan malvados en unos santos tan piadosos. No es un maquillaje pequeñito. Por eso la Biblia dice que llevéis mucho fruto. No es un maquillaje de bondad. Es un corazón que ha sido totalmente transformado por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Observemos la progresión en este capítulo. Juan 15:2 nos dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Primero fruto, más fruto. Y también 15:8, lo que acabamos de leer, para llevar mucho fruto. Fruto, mucho fruto, más fruto. Y así seáis mis discípulos. ¿Cómo es un discípulo de Cristo? Que da muchos frutos. Muchos frutos. Esto significa que cuando permanecemos en Él, demostramos que somos sus discípulos. Otros pueden entonces ver que somos verdaderos discípulos, que nos asemejamos, que somos parecidos al Señor Jesús. No poquito, mucho fruto. Mire, las gracias o frutos espirituales que adornan a los hijos de Dios reflejan el propio carácter de Dios. ¿Usted se imagina un creyente con tan pocas luces, con tan poco fruto? ¿Va a reflejar al Dios que predica, que es un Dios abundante? Un Dios lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor. Pero
yo solo tengo este frutito. No es compatible con el Dios que tenemos. En consecuencia, viéndose a sí mismo, ¿qué muestra la persona cuando lleva mucho fruto? Refleja los atributos que Dios puede comunicarnos, reflejando en las vidas de los creyentes los atributos de Dios. Esto es lo que glorifica al Padre. Cuando los frutos son abundantes, mucho fruto. Así que, por gracia de Dios, ya no son discípulos que se convierten cada vez más en discípulos. Se necesita un discípulo para ser más discípulos. Se necesita un hijo de Dios para ser más hijos de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios que cada vez seamos más. Miren, el hermano Esteban mostró que el fruto era en parte reproducir hijos de Dios, que el Señor haya nuevos hijos de Dios, nuevos nacimientos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucho fruto, muchos hijos, muchos hermanos para salvación, muchos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, esto no es poesía. Esto es descripción y mandamiento. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ustedes, está diciendo el texto, el amor de Dios Padre que le tiene al Dios Hijo es el mismo amor que el Señor Jesús tiene por nosotros. El mismo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y hay un mandamiento: permaneced en mi amor. Yo os he amado, dice Jesús. Miren, el mejor comentario acerca de esto es Juan 13:1. Busquemos, por favor, Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En esta noche sagrada, la más sagrada de todas, el Señor recuerda todas sus experiencias con sus discípulos, desde el día que los escogió para que sean sus discípulos. Y luego una vez más considera la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, cuando en su beneplácito, por su soberana voluntad, junto al Padre y al Espíritu Santo, habían escogido a estos discípulos. Os he amado, dice el Señor, os he amado. Este amor además era puro. Este amor era total, este amor era profundo, personal, inteligente, duradero. Por ello, en todos estos aspectos, era exactamente como el amor del Padre por el Hijo. Miren, hermanos, los cristianos tienen el amor verdadero, puro. También, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me amó, así os amé, está diciendo Jesús. El Padre había hablado de su amor por el Hijo en el bautismo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y también en relación en la transfiguración. Mateo 17:5. Para el corazón del Hijo, este amor del Padre era muy valioso. Por ello lo menciona en la oración sacerdotal también. En Juan 17, 23 y 24 dice esto: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, también aquí vale la comparación, porque Jesús menciona específicamente que este amor del cual Él mismo es el objeto era en realidad incluso antes de la fundación del mundo. Cristo fue amado antes de la fundación del mundo, nosotros somos amados antes de la fundación del mundo. Como el amor de Cristo por sus discípulos es muy valioso, porque es como el amor del Padre por Él, por ello los discípulos deberían esforzarse tanto más para permanecer en su amor. En cuanto al orden en que el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él sigue el uno al otro. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. También aquí, como en el versículo 7, tenemos una aclaración del mandamiento: permaneced en mí. En armonía total con el pensamiento del versículo 7, Jesús ahora reitera cómo los discípulos pueden continuar en su amor. ¿Cómo hacemos para estar en su amor? ¿Cómo hacemos para cumplir el mandamiento de permanecer en su amor? ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, el versículo 10 viene a explicarnos qué debemos hacer para permanecer en su amor. 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, el creyente está rodeado de lazos de amor que lo atraen más y más a su Salvador. Hermanos, ayer el hermano Esteban junto a los jóvenes decía, ¿los mandamientos de Dios son para hacerte mal? ¿Los mandamientos de Dios son porque te quieren hacer la vida infeliz? ¿Los mandamientos de Dios son para hacerte la vida insostenible? No, los mandamientos de Dios son su expresión de amor. Es amor de un padre tierno que ama a su hijo y le ha dado mandamientos. Me hace acordar a Proverbio, cuando comienza el libro de Proverbio, hijo. Ten en consideración los mandamientos de tu padre, no ignores la enseñanza de tu madre. Los mandamientos son amor. Las prohibiciones son amor. Las obligaciones son amor. Pero de este lado nosotros creemos que toda prohibición es cortarme mi libertad de felicidad. El amor de Él siempre es primero. No podemos amar sin que Él nos ame primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Recién ahora comienza a actuar nuestro amor. ¿Por qué? Porque fuimos amados primeramente por Él. Esto no puedo no nombrarlo, Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones cuando fuimos justificados por Él. Ninguno amaría como Dios exige amar, como Dios ama, si no fuera que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo se manifiesta la respuesta de que le amamos? ¿Cómo comprobamos que amamos a Dios de verdad? ¿Cómo hacemos para que esto sea verdadero o que sea comprobado? Mostramos nuestro amor si guardamos sus preceptos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Me amás?
guardá mis mandamientos, obedeceme. ¿Se acuerda lo que le dijo Samuel al rey Saúl cuando fue a la guerra y obedeció lo que quiso y lo que no obedeció? ¿Cuál fue la exhortación del profeta? ¿Cuál fue la exhortación del juez? Que ha actuado mal. ¿En qué se complace Dios? ¿En sacrificios y ofrendas más en que se le obedezca su palabra? Debemos comprender, hermanos, que le demostramos o queda en evidencia, a Dios no hay nada que demostrarle, lo sabe todo, pero queda en evidencia que amamos a Dios cuando cumplimos sus mandamientos. Cuando cumplimos sus mandamientos. Miren, este observar sus mandamientos conduce, el prestar atención a sus palabras, el creerlas, el recibirlas, el practicarlas, nos conduce a su vez a que permanezcamos en su amor. Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y miren, el ejemplo que nos va a dar de quién permanece en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo soy el ejemplo de haber obedecido al Señor en todo y permanezco en su amor. Esto es el pasaje que estamos observando, hermano. Nos encontramos nuevamente en el punto de partida, a saber, en la parada llamada mi amor. Apenas es necesario agregar que este amor nunca estuvo ausente. Estuvo actuando durante cada instante de nuestro ejercicio de amor. Antecede a nuestro amor. Él nos ama, por eso le amamos. Acompaña a nuestro amor, sigue a nuestro amor y en el proceso mismo de hacerlo crea más amor hacia Él en nuestro corazón, de forma que, por así decirlo, comienza un ciclo de amor. Él me ama, yo le amo y nos amamos. Y todo esto va en devolución de obediencia a sus mandamientos. Observemos cómo Jesús, recordando toda su vida de obediencia, dice, yo he guardado, yo lo he obedecido. Esto va desde el pasado hasta el presente e indica que la obediencia tiene un significado permanente. Hermanos, debemos ser hijos obedientes. La obediencia es fundamental para nuestra vida cristiana. Dijo el Señor que no solamente que guardó, permanezco. Permanecer es para siempre. Y la segunda parte de este versículo pone ante nosotros nuestro perfecto ejemplo. El Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Todo lo que hizo lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Él permaneció en el constante goce del amor de su Padre. Nada se interpuso nunca entre la dulce obediencia de Cristo hacia el Padre. Versículo 11, hermanos. Estas cosas os he hablado. Estas cosas, estos mandamientos que les he dado, ¿son para entristecerlos? ¿Son para hacerle la vida más difícil? No, para que estén gozosos, para que estén llenos, para que estén completos, para que tengan una vida de bendición. Para eso os he hablado estas cosas. No nos gusta que el Señor nos dé mandamientos. Nos gusta todas las bendiciones. Estas son nuestras obligaciones, permanecer en Él, permanecer en la vid y dar frutos. Porque si no, no estamos permaneciendo en Él. Porque todo el que permanece en Él da fruto, porque alejado de Él nadie va a dar fruto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas palabras de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 10, por medio de las cuales Jesús ha dicho a su discípulo,
como la permanencia en Él y el producir mucho fruto, obtendrá la bendición de la oración contestada. El permanecer en Él tenemos garantizadas nuestras oraciones. Tenemos garantizado que vamos a permanecer en el amor de nuestro Dios. Jesús las ha pronunciado a fin de que el gozo de Él pueda permanecer permanentemente en ellos. Cuando no cumplimos sus mandamientos, nos pasa exactamente lo que le pasó al rey David cuando había perdido el gozo de la salvación y le dice al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Observemos bien, mi gozo. Esto me hace acordar mi gozo, no la clase de gozo o placer que promete este mundo, mi gozo. Y podemos compararlo con mi paz de Juan 14:27. Hay cosas exclusivas de nuestro Señor Jesucristo, su paz, su gozo. Así como mi paz significa la paz que yo doy, así también mi gozo es el gozo que yo imparto, dice Jesús. Gozo espiritual, basado en la interminable paz que Jesús tiene con Dios. Jesús quiere ver este deleite íntimo, este gozo incomparable en el corazón de sus discípulos. ¿Qué más queremos? Cristo quiere que podamos practicar, experimentar este gozo terriblemente placentero que tiene Jesús con su Padre. Los necesitaban estos discípulos llenos de temor. Los necesitaban estos discípulos que estaban terriblemente asustados. Además, Jesús no estaba satisfecho, sino hasta que la copa de gozo se haya llenado por fin hasta el borde. Miren, Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir en el nombre de Jesús, con el carácter de Jesús, sabiendo que es la voluntad de Jesús, es lo que Jesús, si Jesús tuviera que orar, es esto lo que oraría, eso está diciendo. Y cuando oramos lo que Jesús oraría, nuestro corazón se llena de gozo porque el amor de Dios viene a nuestra vida. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es nuestro sumo gozo. Y primera de Juan 1:4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, respecto a esta plenitud de gozo espiritual, veamos algunos pasajes. Es muy importante. Es tristísimo ver a cuántos creyentes que están amargados. Pero no están amargados por sus pecados. No están amargados porque sus pecados los vencen. No están amargados porque están peleando con el pecado. Están amargados porque no triunfan en este mundo. Están amargados porque no tienen dinero. Están amargados porque están enfermos. Están amargados porque nadie los reconoce ni se sienten importantes. Por lo único que debemos estar amargados es por nuestro pecado. Y debemos arrepentirnos y buscar al Señor. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué era? El nacimiento de Jesucristo. Son noticias de gran gozo. Cristo está en tu vida. No puede estar triste un corazón que tiene a Jesús. Solamente esos momentos donde el pecado nos vence de nuestra propia concupiscencia, dice el hermano Santiago,
brota este deseo, no lo frenamos, no lo mortificamos, no vamos a oración, no buscamos la palabra, no buscamos consejo de los hermanos y caemos en el pecado. Y esto nos genera una tristeza y una angustia. Pero gracias damos a Dios que comenzó la buena obra y la irá perfeccionando, que vuelve el arrepentimiento a nuestra vida y el gozo vuelve a completarse. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, el gozo es que Dios vive dentro de nuestra vida. Ya los vimos en el capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos descendió el Espíritu Santo. Y hoy en día el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos hace andar en sus obras, nos da su paz y nos da el gozo que necesitamos para vivir esta vida, hasta que nuestro gozo sea cumplido. Filipenses 2:17 y 18 dice, y aunque sea derramado, dice el apóstol Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Este Pablo está loco. ¿Qué le pasa? Lo están por sacrificar, lo están por tirar como si fuera un chimichurri arriba de la carne. Eso están por hacer con su vida. Y dice que se goza y nos pide que nos regocijemos todos con él. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando que si permanecemos en Cristo, ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Problemas familiares? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas con nuestros hijos? ¿Problemas de sueldo? Hermanos, tenemos todo si tenemos a Jesús. Debemos creerlo y debemos vivirlo. Permaneced en mi amor. Primera de Pedro, con esto estoy terminando. Primera de Pedro 1:6 y el 8. En lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué nos alegramos? De Cristo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el Señor nos está diciendo, permanezcan en mí. ¿Querés ser feliz, hermano? Permanece en Cristo. Obedece sus mandamientos. Ama a su iglesia, ama sus palabras. Ama a todos, ama la Santa Cena, ama el bautismo, ama las enseñanzas. Ama el congregarte. Ama sus palabras. Fíjate, observa todo el tiempo qué quiere de ti, permanecer en su amor. Permanezcan en su amor. Porque la voluntad de Dios es que llevemos muchos frutos. Mucho fruto. Porque cuando llevamos mucho fruto, realmente este Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que caminó por el mar, el que alimentó a 5.000 personas con unos cuantos recursos, el que dio vista a un ciego de nacimiento, el que curó a un hombre de 38 años cuadripléjico, el que perdonó los pecados de una mujer adúltera y que llevó un mensaje a toda una ciudad. Realmente, si ese Dios está en tu vida, no puede ser que pases desapercibido en este mundo, porque el Hijo de Dios lleva mucho
fruto. Es tan evidente que Dios está en tu vida. Es tan evidente que Dios está trabajando en tu corazón. Me he cansado de escuchar: no se te nota nada, pero Dios está trabajando. No, hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si Dios está trabajando, ya se está notando, ya está cambiando, las cosas están cambiando. Si no, ¿cómo le explicamos al endemoniado que estaba en el cementerio, que lo ataban con grillo y rompía y todo el mundo le tenía miedo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se encontró con Jesús. Hasta que se encontró con Jesús. ¿Te encontraste con Jesús? ¿Estás permaneciendo en su amor? Pedí todo lo que quieras, que Él te lo va a dar, conforme a su carácter. Y vas a tener una vida llena de gozo. Hermano, tenemos baches. El pecado nos hace estar triste, nos angustia. Pero el Señor siempre viene. 7 veces cae el justo, lo vuelve a levantar, porque andamos en el gozo de nuestro Señor. Dios te bendiga, la palabra te llene de su gracia. Vamos a estar orando y de esta forma vamos a estar dando final a la reunión de esta mañana. Recuerden que 18 horas tenemos la segunda reunión. Continuamos con Juan. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en necesidades. Que el Señor les dé el gozo, la alegría, que puedan permanecer para que sigan dando fruto. Más allá que están en un momento difícil, como el apóstol Pablo, y que cantaban coritos después de haber sido azotados. El apóstol Pedro y Juan, después de haber sido maltratados, y salían y predicaban con más ganas. Sí, hermanos, pasamos por momentos difíciles, pero una vez vuelto, seguimos predicando, seguimos gozosos, estamos contentos, nos amamos unos a otros, nos soportamos unos a otros, nos toleramos. ¿Por qué? Porque permanecemos en su amor.